Los zapotecas y el estado pluricultural de Oaxaca. Buenos vecinos de los olmecas, los zapotecas de Oaxaca, seguramente, al igual que con otras culturas antiguas, se apoyaron e influyeron mutuamente. Con solo ver el mapa se advierte que los tres principales sitios de la cultura madre, Laguna de Cerros, San Lorenzo y La Venta, limitan con la gran región mixtezapoteca, mazateca y chinanteca de Oaxaca, que abarca, además, los actuales estados de Veracruz, Puebla y Guerrero. Ese es el territorio que llegó a dominar la cultura zapoteca en el periodo clásico. Es solo menor en extensión al de la nación maya en todo Mesoamérica. Téngase en cuenta que Oaxaca, en la actualidad, posee 93.952 kilómetros cuadrados y ocupa el quinto lugar en extensión territorial entre las 32 entidades federativas de la República Mexicana. El estado de Oaxaca está dividido en 8 regiones: el Istmo, la cuenca del río Papaloapan, la Sierra Norte o Sierra Juárez, la Sierra Sur, la costa del Pacífico, la región de la Cañada, la Mixteca y los valles centrales. Oaxaca es el estado más pluricultural de México. En él conviven, desde la antigüedad, 15 etnias con igual número de lenguas y alrededor de 176 variantes. Por ejemplo, es distinto el zapoteco que se habla en el Istmo o en la Sierra Norte del de la Sierra Sur y el de los valles centrales. Si nos vamos a referir básicamente a la cultura zapoteca, es porque ella se desarrolló más desde los orígenes de los primeros pueblos de Oaxaca y constituyó, a partir de finales del Preclásico tardío, del 500 al 300 AC, el importante asentamiento de Monte Albán que, posteriormente, en el Clásico, del 250 al 750 DC, se convirtió en la ciudad-estado más importante, con dominio en un vasto territorio de esta república indígena. El florecimiento civilizatorio de Oaxaca, como en otros casos, dependió mucho de sus abundantes recursos naturales. Puede uno imaginar la gran diversidad de flora y fauna del istmo por la selva tropical de los Chimalapas, el mar, los numerosos ríos y arroyos, los extensos bosques de sus sierras, las grandes lagunas costeras del Pacífico, toda la fertilidad de las planicies bañadas por el río Papaloapan, los valles centrales y algo que no tenían ni los olmecas ni los mayas en demasía: las piedras preciosas, la arcilla y el oro, gracias a lo cual tanto los zapotecos como los mixtecos destacaron en el arte de la cerámica y en la orfebrería, es decir, en la fabricación de finas y bellas joyas. La mejor explicación sobre cómo se fueron asentando los pobladores en las distintas regiones de Oaxaca, desde el período preclásico hasta la creación de Monte Albán, su auge y decadencia, la encontré en el estudio del historiador Alfredo López Austin y el arqueólogo Leonardo López Luján, a quienes seguiremos en su profesional relato para, posteriormente, abordar las características de la arquitectura de Monte Albán y los tesoros de sus tumbas, así como tratar algo de suma importancia: el ejercicio de la democracia en los pueblos antiguos de Oaxaca, solo comparable en el mundo a lo practicado durante el esplendor de Atenas en Grecia. López Austin y López Luján hacen una excepcional síntesis de la historia de la cultura zapoteca y, en general, de Oaxaca,
desde el inicio del sedentarismo hasta el abandono de los zapotecos y mixtecos de Monte Albán. Gracias a los trabajos sistemáticos del equipo dirigido por Ken Flannery y Joyce Marcus, sabemos que durante el Preclásico tuvo lugar en el Valle de Oaxaca una transformación firme y continuada de las sociedades aldeanas igualitarias hacia las urbanas jerárquicas. En efecto, los vestigios arqueológicos exhumados permiten reconstruir la vida en el valle desde estadios precerámicos hasta el surgimiento de la ciudad de Monte Albán. Los límites del Preclásico temprano en el Valle de Oaxaca se fijan en 1900 y 1150 a.C., comprende las fases Espiridión y Tierras Largas. En la primera fase se fabricó una cerámica burda y sin decoración que tiene ciertas semejanzas con la alfarería Purrón de Tehuacán. Hacia 1400 a.C., en el Valle de Etla había ya 5 caseríos distribuidos en torno a la pequeña aldea de San José Mogote, la cual tendría unos 150 habitantes y una extensión de más de 7 hectáreas. El centro de esta aldea estaba ocupado por un edificio público estucado y con un altar interior. Alrededor de esta construcción se levantaban casas de bajare, que provistas de hornos y de pozos troncocónicos que servían para almacenar granos. A partir de 1150 y hasta 500 a.C., se desarrolla el Preclásico medio, dividido en las fases San José, Guadalupe y Rosario. Esta época tendrá como signos un sorprendente aumento de población, la multiplicación de los asentamientos en el valle y el desarrollo de la diferenciación social. En los primeros 3 siglos del Preclásico medio, San José Mogote llega a 700 habitantes, repartidos en 4 barrios residenciales. Hay para ese entonces viviendas que se distinguen por sus mayores dimensiones, por su construcción de piedra y adobe y por sus entierros con ricas ofrendas. La presencia de cerámica y esculturas de piedra verde procedentes del Golfo, de alfarería de Morelos y Guatemala, y de productos costeros como espinas de mantarraya, dientes de tiburón y trompetas de caracol, nos hablan de un intenso contacto con sus contemporáneos mesoamericanos, principalmente con los olmecas de San Lorenzo. A cambio de estos productos, los habitantes de San José Mogote exportaban cerámica, hachas de piedra y, sobre todo, espejos de magnetita e ilmenita que han aparecido en sitios de Morelos y en la llamada zona metropolitana olmeca. Estos minerales de hierro, encontrados en pequeños trozos en los arroyos del ramal de Etla, servían para fabricar piezas reflejantes que se usaban como pendientes o que se incrustaban en madera y concha. A partir del siglo IX a.C., se inició una disminución paulatina de los intercambios oaxaqueños con el área nuclear olmeca. De acuerdo con Marcus Winter, Oaxaca sufre un proceso de regionalización perceptible en la creciente variedad cerámica. En este tiempo la Mixteca Baja adquiere fuertes vínculos con el Valle de Puebla-Tlaxcala, la Chinantla con la zona del Golfo y el Istmo de Tehuantepec con los olmecas, el Soconusco y los Altos de Guatemala. En ese mismo siglo, hicieron su aparición en el Valle de Oaxaca técnicas de riego, como la canalización y el terraceado en hierve el agua, que incrementaron la producción agrícola. El aumento de las cosechas fue paralelo a la multiplicación de las aldeas.
Algunos investigadores han dividido los asentamientos en 3 niveles de complejidad. San José Mogote ocupa la cúspide de esta pirámide, en tanto que el centro rival de Guizzo se halla en la segunda categoría. Ya casi al final del Preclásico Medio, San José Mogote alcanza su máximo esplendor. Su población se calcula para aquel entonces en 1.400 habitantes. Este centro, del cual dependían 20 aldeas, contaba con varios edificios públicos sobre plataformas de mampostería. En el Preclásico tardío, 500 a.C., 250 después de Cristo, San José Mogote perdió la preeminencia que había conservado durante siglos. Su lugar fue ocupado por un nuevo centro de poder, Monte Albán, al cual San José Mogote quedaría subordinado. Monte Albán alcanzó el rango de ciudad en el Preclásico tardío. Desde entonces tuvieron que transcurrir varios siglos para que el urbanismo se implantara plenamente en casi toda Oaxaca. A lo largo y ancho de esta área se propagaron las capitales que concentraban grandes poblaciones claramente estratificadas. Se trata en su mayoría de asentamientos inusualmente nucleados en cuyo corazón se levantan templos, palacios, juegos de pelota y otros edificios de proporciones ciclópeas, así como monumentos pétreos con inscripciones que nos revelan el uso de una escritura bien desarrollada. Eran verdaderas ciudades que centralizaban el poder político y religioso de vastos territorios ocupados por sitios jerarquizados en varios niveles, según su importancia. Este periodo de urbanismo generalizado y máximo esplendor del área puede enmarcarse a grandes rasgos entre 250 y 900 después de Cristo, es decir, durante la totalidad del Clásico mesoamericano. Las zonas oaxaqueñas mejor conocidas arqueológicamente son la Mixteca Alta, Faz Las Flores y el Valle de Oaxaca. Contamos también con numerosos datos que nos dan luz sobre ciudades en otras zonas del área. Por ejemplo, han sido detectados y estudiados importantes desarrollos clásicos en sitios como Cerro de las Minas y Tequistepec en la Mixteca Baja, Facehuiñé, Huautla y el Oxochitlán en la Sierra Mazateca, Río Viejo y Río Grande en la costa, San Juan Lubina y Ayotzintepec en la Chinantla, Quiotepec en la Cañada y La Ladrillera en el Istmo. Los valles intermontanos de la Mixteca Alta vivieron un impresionante incremento en el número y el tamaño de los asentamientos. Uno de los casos más contundentes de este fenómeno aconteció en el valle de Nochixtlán, donde han sido registrados solo 35 sitios pertenecientes al Preclásico contra 113 del Clásico. A diferencia de lo que sucedía al mismo tiempo en el Valle de Oaxaca, en la Mixteca Alta nunca existió una capital hegemónica. En su lugar surgieron muchos centros urbanos relativamente pequeños, de nivel semejante y que, con toda seguridad, competían entre sí por el dominio de la zona. Esto explicaría en parte por qué fueron seleccionados lugares elevados para el emplazamiento de muchos de los asentamientos. En uno de estos valles intermontanos, el de Nochixtlán, los estudios sobre el patrón de asentamiento han descubierto una gran variedad en lo que toca a la forma, ubicación, función y tamaño de los sitios clásicos mixtecos. En cuanto a esta última característica, existe toda una gradación.
Los más pequeños oscilan entre 100 y 500 metros. Le siguen los que, como Topiltepec, ocupan entre 500 y 700 metros. Luego los que alcanzan 1 kilómetro cuadrado, como Cerro Jazmín, y, por último, se llega a la famosa Yucuñudawi, de 2 kilómetros cuadrados. Esta fue la sucesora de Yucuita, la capital preclásica del valle, y se erigió en una de las principales ciudades de la Mixteca Alta. Yucuñudawi fue construida sobre una gran eminencia a aproximadamente 400 metros sobre el nivel del valle. Cuenta con una compleja planificación urbana en la que sus principales plazas, palacios y edificios religiosos se distribuyen a lo largo de un patrón lineal en forma de L. Son dignos de mención su juego de pelota, sus esculturas talladas en bajorrelieve y la tumba 1, sepulcro similar a los de Monte Albán, que estaba compuesto por una antecámara cruciforme y una cámara cuadrada de 3.5 metros por lado. Como es bien sabido, el escenario máximo del urbanismo en el área fue el Valle de Oaxaca, cuna zapoteca de una de las ciudades más imponentes de Mesoamérica. A partir de 250 después de Cristo, a los caseríos, las aldeas y los pueblos que durante el Preclásico habían ocupado los 3 ramales del valle, se sumaron varios centros que pudieran equipararse a las capitales clásicas de la Mixteca. Entre ellos se encuentran Loma de la Montura, Huijazoo, Sachila, Jaliesa, Macuilxochitl, Lambitieco, Yagul y Mitla, sitios cuya población ha sido estimada entre 500 y 3.000 habitantes y que pertenecen al segundo o al tercer nivel dentro de la jerarquía regional. Obviamente, los cerca de 1.000 sitios de distinta jerarquía que se encontraban en el valle estaban subordinados al poder indiscutible de Monte Albán. Como mencionamos, esta ciudad había logrado el dominio de la región desde el Preclásico tardío, cuando se impuso a San José Mogote. Monte Albán, desde lo alto de un cerro ubicado justo en la intersección de los 3 ramales, Etla, Tlacolula y Cimatlán, dominaba una fértil comarca agrícola, rica también en fuentes de abastecimiento de agua, cal, arcilla propia para la alfarería, sal y pedernal. Durante su máxima expansión, en la fase 3B, la ciudad se extendía sobre unos 6.5 kilómetros cuadrados, ocupando los cerros Monte Albán, Atzompa, El Gallo y Monte Albán Chico. Según cálculos conservadores, tendría en ese entonces entre 15.000 y 30.000 habitantes. A diferencia de otras ciudades mesoamericanas, Monte Albán careció de grandes avenidas y caminos que organizaran el espacio urbano. En cambio, el orden del asentamiento lo daban la Gran Plaza y Atzompa, los 2 distritos ceremoniales y administrativos de la urbe, en torno a los cuales se distribuían las terrazas habitacionales para Kent Flannery, las mejores pruebas de la supremacía política, económica y religiosa de Monte Albán en el Valle de Oaxaca son la riqueza y la monumentalidad de sus templos y palacios. La Gran Plaza, construida a 400 metros sobre el nivel del valle, era el centro neurálgico de la ciudad. Este amplio espacio de 270 por 125 metros había sido nivelado y estucado desde la fase Monte Albán I, pero la mayor parte de los edificios que se admiran en la actualidad datan de la fase 3B.
En la gran plaza se escenificaban las principales ceremonias cívicas y religiosas del valle, durante las cuales podían congregarse allí cerca de 15.000 personas. El conjunto arquitectónico está integrado por numerosos edificios de piedra, estucados y pintados. Sus fachadas están decoradas con taludes y tableros del típico estilo zapoteco conocido como doble escapulario, esto es, el que utiliza molduras horizontales superpuestas y rematadas hacia abajo en franjas verticales. La gran plaza tiene como límite meridional la plataforma sur. Esta es la estructura piramidal de mayores proporciones del sitio y base de un templo de primera importancia. El edificio en conjunto supera los 25 metros de altura. En el extremo oriental se localizan el juego de pelota principal, los templos 2, además de dos grandes palacios. En el extremo contrario se levantan los conjuntos templo-patio-altar denominados Sistema 4 y Sistema M, así como el palacio conocido como Edificio L. El límite septentrional de la plaza está cerrado por la plataforma norte, imponente elevación de acceso restringido que cuenta con un pórtico y un patio hundido. Por su configuración, la plataforma norte parece haber sido el lugar idóneo para la residencia del gobernante supremo de Monte Albán. Finalmente, en el área central de la plaza se encuentra el extraño edificio Joto, ya mencionado en el capítulo relativo al preclásico, y los edificios G, H e I, complejo templario que ejemplifica las típicas capillas zapotecas compuestas por 2 cuartos. De acuerdo con Richard de Blanten, la ciudad de Monte Albán estaba dividida en 15 grandes barrios, quizá correspondientes a un número igual de linajes o de grupos incorporados con actividades económicas propias. En el núcleo de cada barrio se conservan en la actualidad conjuntos de 2 a 4 montículos organizados en torno a patios. Por sus características específicas, no resulta descabellado proponer que originalmente algunos de estos espacios estuvieran consagrados al culto del numen protector del barrio, y que otros fueran las lujosas residencias de las familias de mayor jerarquía. En torno a estos interesantes conjuntos, hoy día en ruinas, se distribuyen las terrazas habitacionales donde moraba el grueso de la población. Hasta la fecha se han contabilizado más de 2.000 terrazas de clara función residencial. Las más pequeñas pueden medir únicamente 10 metros de largo por 5 de ancho, en tanto que las más grandes alcanzan 300 metros de longitud y alrededor de 100 metros de anchura. Si bien es cierto que el tamaño y la calidad de las casas variaban enormemente en relación con la prosperidad de sus residentes, todas las construcciones seguían el mismo modelo básico. Un conjunto de habitaciones independientes con comunicación hacia patios rectangulares. Se estima que entre 96 y 98% de los habitantes de Monte Albán vivían en casas pequeñas o medianas, cuyos espacios techados y al aire libre ocupaban 312 metros en promedio. Las más chicas solían tener muros de carrizo o de bajareque, y sus entierros eran en fosas simples o delimitadas con lajas. En cambio, las moradas medianas eran más sólidas, ya que sus muros fueron construidos con adobes. Además, contaban con varias fosas de lajas, y por lo regular,
una tumba cuyos acabados y ofrendas nos indican que las familias que allí vivían eran de mayor jerarquía. La población restante, entre 2 y 4%, estaba alojada en las 57 residencias de grandes proporciones localizadas en la ciudad. Es factible que estas casas, con muros de piedra y pisos de estuco, fueran exclusivas de la nobleza hereditaria. A partir de la superficie promedio, 2.473 metros cuadrados entre espacios techados y abiertos, y de los múltiples cuartos de que disponía cada una de dichas viviendas, se ha propuesto que en ellas moraban familias extensas acompañadas de una nutrida servidumbre. Es precisamente en este último tipo de residencias donde Alfonso Caso e Ignacio Bernal descubrieron las tumbas más espectaculares del sitio. Son especialmente famosas la 103, la 104 y la 105, halladas en las terrazas que están al norte de la Gran Plaza. Se trata muy probablemente de tumbas reales, pues sus muros interiores están ocupados por composiciones pictóricas con imágenes de dioses y antepasados del linaje y del glifo llamado Fauces del Cielo. De acuerdo con Joyce Marcus, este glifo fue empleado en periodos posteriores para denotar la descendencia nobiliaria. Una de las relaciones más ricas de los teotihuacanos con sociedades ubicadas más allá del altiplano central fueron las que entablaron con Monte Albán. Todo hace afirmar que estas fueron no solo muy intensas, sino de carácter pacífico. Se circunscribieron, seguramente, a los ámbitos del intercambio comercial y de la diplomacia, a los que pudieran agregarse los enlaces matrimoniales de carácter político entre zapotecos y teotihuacanos. El prolongado vínculo entre ambas metrópolis se expresa de manera muy diversa. En Teotihuacán existió cuando menos un barrio de población zapoteca. Sus habitantes, a pesar de haberse integrado muy bien a la vida de esta urbe, conservaron, a partir de 300 después de Cristo, y durante generaciones, su cultura ancestral. Si bien es cierto que este conjunto residencial era de estilo teotihuacano y que sus habitantes utilizaban objetos de esta tradición, reprodujeron costumbres funerarias, vajillas e inscripciones típicas de Monte Albán. En 1931, el maestro Alfonso Caso inició la gran labor de explorar las tumbas de Monte Albán. A ello dedicó 17 temporadas, en compañía de su esposa María Lombardo de Caso, así como de sus ayudantes Martín Bazán, Juan Valenzuela y Eulalia Guzmán, el primero, encargado de las zonas arqueológicas de Oaxaca, y los dos últimos, alumno y alumna de arqueología en la Universidad Nacional. El maestro Alfonso Caso conocía de antemano la importancia de su misión, pues desde hacía mucho se hablaba de los tesoros de las tumbas de Monte Albán. Desde los primeros tiempos de la colonización española, la monarquía empezó a entregar concesiones para que particulares pudieran buscar enterramientos en que hubiese tesoros, joyas de oro, perlas y pedrería, como la cédula real otorgada con este fin al mismísimo presidente del Consejo de Indias, de apellidos García Manríquez, el 7 de mayo de 1530. Incluso Bernal Díaz del Castillo, historiador y soldado de Hernán Cortés, narra que el capitán Diego Figueroa, amigo del tesorero Alfonso de Estrada,
fue enviado junto con 100 hombres a someter a los indígenas en resistencia de Oaxaca, pero en ese viaje se peleó con otro capitán llamado Alfonso de Herrera, y en un duelo, Figueroa perdió un brazo, es decir, quedó manco, y en vez de entrar a las sierras donde había zapotecos y mijes, decidió quedarse en el valle de Oaxaca para buscar tumbas. Ahí, acordó andarse a desterrar sepulturas. Aun cuando en su nueva actividad fue exitoso, dado que consiguió juntar un buen botín en oro y decidió abandonar la conquista para marcharse a España, finalmente tuvo mala suerte, pues el barco en el que escapaba se hundió frente a las costas de Veracruz y Figueroa perdió no solo el botín sino la vida. Con suficientes datos, el maestro Caso también sabía que lo tributado en oro, jade y turquesa de los pueblos de Oaxaca a los mexicas o aztecas era cuantioso y de mucho valor. De Oaxaca se tributaba a Tenochtitlán oro y jade de Coixtlahuaca, Texupa, Tamazulapam, Yaucuitlán, Tepuzculula, Nochistlán, Saltepec, Tamazola, Mictlán, ahora Mitla, Coaxomulco y Cuicatlán. Oro solamente de Coyolapan, Etla, Coaxilatitlán, Oaxaca, Oaxaca, Camotlán, Teocuitatlán, Cuautzontepec, Octlán, Teticpac, Tlacochahuaya, Macuilxochitl, Tlaquiauco, Achiotla y Zapotlán. Del límite entre Veracruz y Oaxaca, y del sur, se enviaba a los mexicas como tributo jade y turquesa de Tuxtepec, Sayaco, Otatitlán, Cosamaloapan, Mixtlán, Michapan, Ayotzintepec, Mixtlán, Teotitlán, Cicaltepec, Ojitlán, Sinacanostoc, Tototepec, Chinantlán, Ayotzintepec, Cuescomatitlán, Puctlán, Teteutlán, Izmatlayan, Yaotlán, Tocitlán y Tlacotalpan. Con estos antecedentes, y conocedor de las diferencias históricas entre zapotecos y mixtecos por Monte Albán, y hasta enterado de la leyenda de la princesa Donají, el sabio Caso comenzó su complejo, pero apasionante trabajo, explorando primero los imponentes edificios ubicados en la plataforma norte de la antigua ciudad, donde, como lo expresó López Austin, vivían las principales autoridades civiles y religiosas del estado zapoteco. Durante los primeros días del año 1932, exactamente el 9 de enero, los arqueólogos y los trabajadores encontraron la tumba número 7, en cuyo interior había una gran cantidad de objetos de oro y otros materiales preciosos que, como el maestro Caso señaló, unen a su valor intrínseco el mérito de su exquisito trabajo. El hallazgo de esta tumba, que en ese entonces era la más importante descubierta en Mesoamérica, se produjo de la siguiente y sorprendente manera. El día 6 de enero de 1932 empezamos la exploración del montículo de la tumba 7, guiándonos, como en la de las otras tumbas, por los restos de las superestructuras que aparecían en la superficie al hacer la limpia preliminar del escombro y la vegetación. Al retirar unas piedras aparecieron un caracol marino, al que se había recortado la punta para formar la embocadura y convertirlo así en una trompeta, cuentas de jade de 2 colores diferentes y 3 orejeras del mismo material, pero no había restos humanos junto a estos objetos. Como era un sábado, día en que se pagaba a los trabajadores,
había dejado al licenciado Valenzuela al frente de la exploración para bajar a Oaxaca a recoger los fondos. Cuando subí acompañado de mi esposa, al llegar a donde estaba Valenzuela me dijo la palabra zapoteca guelaguetza, que significa ofrenda o regalo, y me colgó el collar de jade y me mostró la trompeta de caracol. A las 4 de la tarde del día 9 de enero pudimos levantar una de las piedras que formaban la bóveda de la segunda cámara de la tumba, y por la estrecha abertura que quedó, usando una lámpara eléctrica, pude observar un cráneo humano y junto a él 2 vasos, uno de los cuales me llamó poderosamente la atención, pues parecía barro negro extraordinariamente pulido. Era la copa de cristal de roca, que se veía negra por la tierra que contenía. Quitamos entonces la otra piedra, que formaba ángulo con la primera y que dejó una abertura suficiente para poder penetrar. Sin embargo, la abertura era tan estrecha que creía no poder bajar, y rogué entonces a Juan Valenzuela que descendiera a la tumba. Alumbrándose con la linterna eléctrica, bajó Valenzuela y no pudo contener sus exclamaciones de asombro ante la riqueza de lo que veía. Esto me determinó, a pesar de las dificultades, a descender también por el estrecho agujero, ante las regocijadas exclamaciones de los peones. Al salir de la tumba estábamos absolutamente convencidos de la enorme riqueza material, artística y científica que habíamos descubierto, y pensé que no recordaba ni tenía noticia de que se hubiera descubierto en América un tesoro de esta naturaleza. La tumba 7, por su arquitectura, no se distingue de las otras descubiertas en Monte Albán. Aunque es más amplia que la mayoría de las encontradas, no es la mayor, pues la superan la 4 y la 12. Es una tumba normal dentro de la arquitectura funeraria de Monte Albán. Por eso podemos concluir que fue construida por los zapotecos y que la utilizaron para enterrar a un personaje zapoteco. La ofrenda al personaje de la tumba número 7 es sorprendente. Se trata de esculturas a los dioses, vasijas, caracoles, huesos de animales labrados con buen gusto, cráneos decorados con mosaicos de turquesa y cuentas de distintas piedras adornando el piso junto a los cráneos, bellísimas joyas de oro, plata y cobre, máscaras, pectorales, pendientes, discos, anillos, falsas uñas de oro, mangos de abanico, cascabeles, broches, diademas, plumas de oro, orejeras, pinzas, recipientes, brazaletes, láminas de oro y muchos objetos de jade como narilleras, flautas, conchas de tortuga, anillos, discos, hachas y orejeras de cristal de roca, así como copas, orejeras, cuentas, collares de turquesa y huesos con incrustaciones de turquesa, y navajas y orejeras de obsidiana, vasijas, ollas, copas y vasos de tecali, objetos de ámbar azabache o collares de perlas, piezas como ojos, dientes, anillos y collares de concha, caracol y coral. En fin, el catálogo de las joyas encontradas en la tumba 7 de Monte Albán incluye 337 objetos de oro, plata, cobre, jade, obsidiana, turquesa y de otras piedras preciosas, huesos labrados y materiales diversos.
Solo a partir de los 121 objetos de oro encontrados en la tumba 7, don Alfonso Caso escribe una reflexión que vale la pena transcribir. Es un hecho bien sabido que cuando los españoles pisaron por primera vez las playas mexicanas y más tarde al recibir los presentes que el pusilánime Moctezuma les enviaba, quedaron maravillados de la gran riqueza que contenía la tierra, no menos que de la habilidad de los orfebres. Saville primero y más tarde García Granados y Aguilar Piedra nos han dado una relación de las informaciones e inventarios de las joyas de otro y otros materiales que desde los viajes de Hernández de Córdoba y Grijalva se obtuvieron por rescate desde Yucatán y Campeche hasta San Juan de Ulúa, por toda la costa del Golfo. Tanto Saville como Aguilar publican in extenso estos inventarios. También publican ambos autores los inventarios de los presentes que envió Moctezuma a Cortés y los que después envió Cortés a Carlos V y a Juana con Portocarrero y Montejo, que iban como procuradores de la Villa Rica de la Veracruz, aunque este documento durante mucho tiempo solo se conoció por menciones indirectas. Fue publicado en 1938 tomado de su original que se conserva en el Archivo General de Indias. También estos autores publican otros documentos que se habían tomado de sus originales, mencionando envíos de joyas de oro y otras preseas a magnates y dignatarios, iglesias y conventos de España. Como tendremos ocasión de hacer notar en su oportunidad, varias de estas joyas, descritas en los inventarios mencionados, tienen gran semejanza con las que encontramos en la tumba 7 y con las que se reproducen en el Códice Kimborough. Al llegar estas joyas a Europa, fueron vistas por humanistas y pintores en la corte del emperador, como Pedro Mártir de Anglería y Alberto Durero. Dice el primero: si alguna vez el ingenio humano mereció premio en el ejercicio de estas artes, ninguna de sus obras se hizo más acreedora al primer lugar con tanta justicia. No me admiro en verdad del oro y de las piedras. Lo que me causa estupor es la habilidad y el esfuerzo con que la obra aventaja a la materia. Infinitas figuras y rostros he contemplado, que no puedo describir. Paréceme no haber visto jamás cosa alguna que por su hermosura pueda atraer tanto las miradas humanas. El segundo dice: también vi las cosas que fueron traídas al rey desde el nuevo país del oro, un sol enteramente de oro, de 6 pies de ancho, y asimismo una luna, enteramente de plata, igualmente hecha. Tan preciosos eran todos estos objetos, que fueron estimados en 100,000 florines. Pero en cuanto a mí, en todos los días de mi vida, no he visto aquellas, porque vi entre ellas maravillosas obras de arte y quedé estupefacto ante el ingenio tan sutil de los hombres de esas tierras lejanas. Realmente no puedo decir bastante acerca de las cosas que estaban ante mis ojos. Pero no solo el humanista italiano y el pintor alemán afirmaron la gran calidad artística de las joyas de oro, los elogios fueron unánimes entre los conquistadores y cronistas, que eran contemporáneos de los grandes artistas del Renacimiento y acostumbrados a ver en Italia o en los altares y tesoros de sus templos las maravillas de la orfebrería europea. Por esas informaciones, arqueólogos e historiadores estaban convencidos del alto valor artístico y de las técnicas tan refinadas que mostraba el trabajo que ejecutaban con los metales preciosos los antiguos mexicanos.
Algunas joyas de oro y otras, muy pocas, de plata, se conocían y guardaban celosamente los museos como muestra de este arte suntuoso, pero eran raras, pues la mayor parte de las que se apoderaron los conquistadores fueron inmediatamente fundidas y las que remitieron a Europa corrieron, casi todas, la misma suerte. Saville, que hace un inventario de todos los conocidos, antes del descubrimiento de la tumba 7, solo menciona 32. Lo que hicieron los bárbaros, lo fundieron los Barberini. No nos detendremos a mencionar aquí las noticias históricas que se conservan de estas joyas, ni haremos la descripción de las otras que existen en museos y colecciones particulares. Ambas noticias han sido publicadas ya en el pequeño, pero excelente libro de Saville. Con el descubrimiento de la tumba 7, en donde encontramos 121 objetos de oro, formados por centenares de piezas, se cuadruplicó el número de las conocidas y podemos tener ya idea de la enorme riqueza que deslumbró a los conquistadores, y afirmar que sus relaciones, que a veces se nos antojaban exageradas, son exactas, si no es que inferiores a la realidad. Considérese que la tumba 7 no es más que la sepultura de unos señores o sacerdotes mixtecos, incomparablemente inferiores en poderío y riqueza a los reyes o tlacatecutlis mexicanos, y se tendrá entonces una idea de lo que debió ser el tesoro real de Tenochtitlán, en donde se concentraban los tributos de tantos pueblos y a donde los comerciantes opochteca traían las piedras y plumas finas, las perlas y conchas de colores, las pieles, las resinas olorosas y los adornos de metales preciosos, con los que se engalanaban los reyes, los guerreros y los sacerdotes, y que servían también para decorar los ídolos de los dioses y los aposentos de los templos. Grandes tesoros, de un valor artístico supremo, debieron ir al crisol, y lo descubierto nos hace sentir todavía más profundamente lo perdido. Pero tenemos ahora una prueba de que la orfebrería indígena puede compararse y en algunos puntos superar a las más exquisitas creaciones de los orfebres del mundo. El relato de don Alfonso es elocuente y preciso, aunque me permito apuntar que sí, quizás Moctezuma haya sido pusilánime, pero nunca debemos omitir ni olvidar que Hernán Cortés fue uno de los políticos más siniestros y farsantes en la historia del mundo. Comparados con él, otros tiranos palidecen o pueden considerarse de segunda. Por otro lado, es muy didáctico lo de los Barberini, pues ayuda a aclarar quiénes eran realmente los bárbaros en los tiempos de la invasión europea. Los Barberini eran una familia italiana del siglo XVII vinculada a la élite romana, conocida por saquear obras de arte de la antigüedad para fundar museos y actuar como mecenas, lo cual dio origen a la famosa expresión: aquello que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberinis. Es importante apuntar que la cultura zapoteca, aun cuando fue más antigua en cuanto a su organización sociopolítica, vivió sus mejores momentos antes de la caída de los teotihuacanos en el año 650 después de Cristo. A partir de entonces es más notoria la pérdida de hegemonía o dominio en todo el territorio de Oaxaca y más allá. Pienso que ahí se iniciaron, o se acentuaron, las diferencias e, incluso, las confrontaciones con el pueblo mixteco. La alianza entre teotihuacanos y zapotecas fue evidente, como se ha visto,
y la relación fue de cooperación y comercio, no de subordinación, por parte de los oaxaqueños frente a la gran metrópoli del período clásico temprano del Valle de México. El barrio oaxaqueño en Teotihuacán se fundó cuando los zapotecas ejercían pleno poder desde Monte Albán. Todo esto cambió con el colapso teotihuacano, pues, al parecer, los zapotecas optaron por la política interior, mientras que los mixtecos se relacionaron más con las culturas emergentes en el Valle de México, como Tepeaca, Cholula, Tlaxcala, Xochicalco y Tula, entre otras ciudades del centro del país. De este criterio es la reflexión del maestro Caso, la cual confirma que la relación indudable de los pueblos mixtecos con las culturas que florecían en el altiplano, ya desde la época tolteca, y que nos ha permitido establecer la cultura mixteca Puebla, nos indica que esta nación indígena se sentía mucho más ligada con sus vecinos del norte, que eran los nahuas y popolocas de Puebla, Tlaxcala y el Valle de México, que con los zapotecos, con los que colindaban por el sur y el occidente y que parecían extrañamente ajenos a cualquier influencia que llegara desde el centro de México, con posterioridad a la decadencia de la gran metrópoli teotihuacana. De manera que el estado centralizado fuerte de Monte Albán, gobernado por la élite zapoteca, mantuvo su hegemonía en todo el territorio de Oaxaca y parte de Veracruz, Guerrero y Puebla hasta el colapso teotihuacano, y a partir de entonces empieza su debilitamiento, en buena medida, porque se intensifican las diferencias con sus propios paisanos mixtecos. En efecto, dice el arqueólogo Caso, los zapotecos y los mixtecos, aunque vecinos, fueron enemigos constantes, y que las confrontaciones se prolongaron hasta la época de la llegada de los invasores europeos y que, luego del colapso de Teotihuacán, en 650, los mixtecos estuvieron a punto de conquistar completamente el valle, lo que explica el establecimiento en él y la permanencia de pueblos de mixtecos hasta nuestros días, de los cuales son ejemplos muy claros Xoxocotlán y Cuilapan. Agregaría dos datos sobre estas diferencias. Primero, que precisamente la tumba 7 de Monte Albán fue ocupada para enterrar a un dignatario zapoteca y pasado el tiempo, fue reutilizada para sepultar a otros personajes que posiblemente eran mixtecos porque los estudios arrojaron que toda la ofrenda de oro, plata, cobre y piedras preciosas resultó ser de esa cultura. La otra evidencia puede ser la propia leyenda de la princesa Donají que, contada de distinta manera, felizmente conduce a buscarla unidad entre los dos extraordinarios pueblos y sus excepcionales culturas. Hay quienes dicen que la princesa Donají era hija del principal zapoteca Cosijoesa, cuando el centro del poder de este pueblo estaba en Sachila y los mixtecos mantenían a Monte Albán bajo su dominio. En una batalla que terminan ganando los mixtecos, es herido y detenido su príncipe Nucano, quien conoce a Donají en esas condiciones y terminan enamorados. Luego, la princesa es llevada a Monte Albán como prenda para obligar a los zapotecos a cumplir sus compromisos. Sin embargo, estos deciden ir a rescatar a la princesa y un guerrero mixteco la sacrifica, lo cual da pie a que, cuando Nucano llega al poder, gobierna con amor a los zapotecas en recuerdo de Donají y cuando muere, decide que lo entierren junto a la princesa en su sepulcro de Cuilapam. Todo apunta a que,
Una vez que se fortaleció el incipiente imperio mexica, las confrontaciones interculturales en Oaxaca aminoraron, y no era para menos, pues, entre 1440 y 1469, en los tiempos de Moctezuma y Luicamina y su asesor Tlacaelel, cuando el ejército de la Triple Alianza, integrado por guerreros de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, conquistó Oaxaca, las cosas cambiaron significativamente porque todos los pueblos de las distintas culturas fueron sometidos y convertidos en tributarios de Tenochtitlán. Esta dominación tardó alrededor de 80 años para dar paso a otra, la iniciada con la invasión española, que duraría 300 años. Es importante señalar que, como parte de la estrategia para continuar aglutinando y sumando a los pueblos antes sometidos a los mexicas, las autoridades de la monarquía tanto de aquí como de España concedían, en algunas partes, la abolición de tributos, como fue el caso de Oaxaca, que convirtieron en ciudad en 1532 con el nombre de Villa de Antequera, y le otorgaron la concesión a sus habitantes de no tributar durante un periodo de 30 años, de conformidad con una cédula real expedida por el rey Carlos V desde Medina del Campo, España. Vale aclarar que en una visita de Cortés a su país, 3 años antes de concederse el título de ciudad a la villa de Antequera, la misma monarquía le había entregado el marquesado de Oaxaca, que comprendía todas las tierras de los valles centrales, más otras extensiones de ese estado y de otros, como Morelos, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México. De todas formas, los pueblos de Oaxaca supieron, como pocos en el país, defender sus tierras comunales, y a eso se debe en buena medida que también hayan conservado sus tradiciones y costumbres comunitarias de manera ejemplar, al grado que, en la actualidad, el pueblo de Oaxaca, con sus distintas etnias, es de los pueblos con más cultura en el mundo. La arqueóloga y antropóloga estadounidense Joyce Marcus, quien desde hace muchos años se ha dedicado a estudiar Monte Albán y la cultura zapoteca, en uno de sus recientes libros, cuya primera impresión estuvo a cargo del Fondo de Cultura Económica en 2008, expresa en un párrafo, de manera muy profunda y afectuosa, lo siguiente. Me complace informar que los zapotecos no solo sobrevivieron la conquista española y las enfermedades europeas de la época colonial, sino que también están prosperando. De hecho, durante las últimas 6 décadas del siglo XX su población aumentó en forma espectacular. El censo de 1940 registró 94,000 hablantes de zapoteco. Para 1950, el número aumentó drásticamente a 215,000 y para 1990 casi se volvió a duplicar a 400,000. No solo está aumentando el número de hablantes de zapoteco, también el de los hablantes de muchas otras lenguas indígenas en el estado de Oaxaca. La lejanía de los pueblos montañosos no es el único factor que ha permitido la supervivencia del lenguaje, la cosmología, la cultura y la visión del mundo zapoteca. También es el resultado de un intenso orgullo y un sentimiento de independencia, de un deseo de no rendirse ante culturas extranjeras y de mantener su propia identidad, la integridad de su comunidad, la endogamia de sus pueblos y la propiedad grupal de la tierra. Esto último, la propiedad o posesión de la tierra,
También lo trata el gran maestro y antropólogo experimentado Salomón Ahmad, quien en 1965 escribió una monografía sobre la cultura mixta de Oaxaca, y miren lo que expone. Sin haber sido conquistados por los españoles durante casi toda la época colonial y habiéndose mantenido reservados y aislados del mundo exterior, los mijes pudieron conservar el sistema particular de posesión comunal de la tierra, herencia de las formas de tenencia prehispánica. Estamos de acuerdo con Bills, quien considera que los actuales pueblos no eran en el pasado sino pequeñas rancherías, en las cuales vivían generalmente familias emparentadas todas entre sí y poseedoras de la tierra en forma familiar y posiblemente organizadas en clanes. Las 122 localidades que integran el grupo Mixe tienen dividido el territorio en 122 grandes fracciones que dan forma física a la comunidad. El territorio determina así la configuración geográfica de cada localidad y esto a su vez determina, en ciertos aspectos, el etnocentrismo y etnolocalismo de cada localidad por pequeña que ésta sea. La cohesión de la comunidad está basada en la propiedad de la tierra y por este motivo la tierra pertenece a la comunidad, o por decirlo de otra manera, a los miembros nativos de la localidad, quienes tienen esa tierra para trabajarla y obtener el fruto de ella. Solamente podrá ser explotada por el miembro de esa localidad y nunca podrá ser vendida a un miembro ajeno a ella. De esto se deduce que la tierra es comunal, y el propietario de la parcela es el que la trabaja, la desmonta y la limpia. El abandono de dicho terreno por varios años da oportunidad a otras personas para trabajarlas. Los bosques, montes y pastizales son propiedad comunal y todos tienen derecho de poseer de ellos los productos necesarios, tales como la madera o el pasto para sus animales. También en este trabajo de campo, Salomón Ahmad narra cómo eran las ceremonias o las ofrendas para agradecer a las divinidades antiguas o cristianas por la lluvia, la tierra, el trueno y las cosechas, ritos de los cuales se valieron los colonizadores para crear los mitos y echar a andar la propaganda manipuladora de los sacrificios humanos y el canibalismo. Ya que la fuente de todo bien para los mijes procede de la agricultura, estos incluyen en sus patrones culturales un conjunto de ceremonias destinadas a solicitar de los agentes sobrenaturales protección y ayuda en sus trabajos agrícolas, así como la obtención de buenas cosechas. Por otra parte, al obtener los beneficios requeridos de la cosecha, los agradecen por medio de otras ceremonias. Todas las comunidades practican estas ceremonias mágico-religiosas y algunas presentan asociaciones muy cercanas con los cultos cristianos, pero la mayor parte son ritos que han persistido desde la época prehispánica. Se rinde culto a la diosa de la lluvia, a la tierra, al trueno, a los cerros, etc. En Ayutla, para pedir la llegada de las lluvias, organizan una misa de rogación, y si éstas llegan a ser abundantes, una acción de gracias. En la cima del Cerro de la Cruz hay un pequeño manantial de agua con 2 piedras en el centro al cual suben el día 3 de mayo a pedir buenas lluvias. En Tontontepec, los indígenas suben hasta el Cerro del Obispo para hacer sus peticiones de buen tiempo a los dioses, antes de empezar las siembras, y llevan, con tal motivo, aves de corral para ser sacrificadas.
En los terrenos de labor preparan después una comida a base de caldo que toma toda la familia. En Zacatepec pasa lo mismo. Antes de iniciar la siembra van a la iglesia en donde depositan 3 mazorcas de maíz en el altar de San Isidro, además de frijol, café y calabazas para los otros santos. Después se encaminan a la milpa y sacrifican allí aves y preparan tamales y caldo e ingieren una gran cantidad de tepache y mezcal. Estas ceremonias se repiten cuando el maíz está giloteando y cuando se realiza la pizca. En la cosecha del café también se celebran ceremonias. Estos rituales son individuales y no colectivos. En Cacalotepec rezan oraciones especiales para la lluvia, los truenos y los rayos, y sacrifican también guajolotes y gallinas. En Alotepec llevan a un principal para adorar a la tierra. En Mixistlán tienen el culto al dios del maíz que llaman Moc-Hayajp, el que cultiva el maíz. Es de rigor el culto a la milpa en el que hacen ofrendas al dios de la lluvia Tupec, veneración a la lluvia. En esta ceremonia sacrifican aves, beben grandes cantidades de tepache y mezcal, toman los primeros elotes de la cosecha y los sirven para hacer tamales. En estas ceremonias se requiere de un rezador o de un abogado. Es precisamente en esta ocasión cuando llevan flores, frutas y aguacates a los santos cristianos. Durante la cosecha traen a la milpa sus alimentos y lo que sobra de ellos es raptado por el más viejo de la familia, que imita a la zorra para que los demás le correteen. Esto se hace con el fin de que la zorra y otros animales no lleguen a causar daños a la milpa. En el tiempo de la siembra, las plumas del guajolote sacrificado son enterradas siguiendo la línea de los surcos. En el lugar en que fue sacrificado el animal se dejan las mejores plumas para que, llegado el tiempo de la cosecha, puedan celebrarse en el mismo sitio las ceremonias referentes a la misma. El abogado informante de este lugar nos manifestó lo siguiente: primero están nuestros dioses y después los de la iglesia, y quien no cumple con las ceremonias establecidas tendrá problemas y su cosecha será mala. Otra práctica de carácter prehispánico que todavía está vigente en la mayoría de las comunidades de Oaxaca es la ayuda mutua, mano gozona, reciprocidad postergada y el tequio, aunque este último no es un apoyo entre familiares, amigos o vecinos de un mismo pueblo, sino el trabajo voluntario que los integrantes de la comunidad aportan en acciones y obras de beneficio colectivo. Uno de los profesionales de las ciencias sociales, Miguel Alberto Bartolomé, citando al antropólogo Julio de la Fuente, estudioso del pueblo zapoteco de Yalalac, y al investigador oaxaqueño Jacobo Montes, nos comparte esta reflexión. Uno de los pilares de la organización social de los Bene Ya es el sistema de cooperación recíproca en la que no interviene el dinero, conocido como gozona. Se trata del intercambio de ayuda entre familiares, amigos y vecinos. La ayuda solicitada y recibida en trabajo o bienes es retribuida al donante en forma estrictamente equilibrada, aunque no se llevan registro, en un tiempo próximo o diferido, según sus necesidades, de tal manera que la gozona opera como un sistema de préstamo y ahorro. Existen varios tipos de gozona que refuerzan y establecen alianzas interfamiliares en la comunidad y entre comunidades vecinas.
Sin embargo, desde 1950, la agrícola y la de música va cediendo lugar a las relaciones monetarias. Otra de las instituciones fundamentales es el tequio, lini habe, trabajo principal, que todo comunero debe proporcionar al pueblo para obras de beneficio público. La arqueóloga Joyce Marcus, ya citada, opina: una herencia del pasado es una forma de ayuda mutua entre las familias zapotecas, una institución que los antropólogos llaman reciprocidad postergada. Cuando tenía que construir una casa nueva, cosechar una milpa extensa o llevar a cabo una boda o funeral con comida y bebida abundantes, una familia zapoteca podía pedir a otra que contribuyera. Se entendía que en algún futuro, la segunda familia podía pedirle a la primera que contribuyera en un momento similar de necesidad. Esta reciprocidad postergada se denominaba gula gesa, contribuir, en el siglo XVI. Actualmente, en el dialecto zapoteco de Teotitlán del Valle se denomina selges. En el dialecto de Mitla es gaelges. Los hablantes de español lo pronuncian guelaguetza y su significado original a menudo se malinterpreta. Dado que los episodios de ayuda mutua a menudo iban seguidos de bebida y bailes rituales, los hispanohablantes actuales del Valle de Oaxaca suelen pensar que la guelaguetza se refiere a una danza folclórica o incluso a una fiesta. Ahora bien, otra joya heredada de las antiguas culturas de Oaxaca es la democracia comunitaria que se practica en 418 municipios de usos y costumbres de los 570 que integran el estado. Aunque ya lo he contado, no me cansaré de repetir la inolvidable experiencia que significó, en 2009, visitar todos los municipios de Oaxaca y sus 8 históricas, bellas, entrañables y místicas regiones. Empiezo así. Contrario a la mala costumbre de hablar de la cultura siempre al final, en este caso, definitivamente no es posible. Si la realidad nacional no se entiende a cabalidad sin tomar en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, menos podría comprenderse lo que sucede en Oaxaca sin partir de su gran riqueza cultural. El de Oaxaca es uno de los pueblos más cultos del mundo. En esta porción del territorio nacional se conservan valores, costumbres, tradiciones comunitarias, lenguas y organización social heredadas de la gran civilización mesoamericana. La pregunta obligada es por qué en Oaxaca, más que en otras partes del país, se han podido preservar tan vivas las culturas originarias. Aunque la respuesta amerita un amplio estudio antropológico y, desde luego, ese no es mi propósito, si puedo plantear algunas hipótesis sobre los factores que hicieron posible esta continuidad a través de los siglos. Debe considerarse que, al momento de la invasión europea, los pueblos de Oaxaca mantenían un alto grado de desarrollo, que la colonización fue menos brutal que en otras regiones del país, entre otras cosas, por la poca relevancia que tuvo ahí la minería, la cual implicaba una mayor sobreexplotación del indígena en los lugares donde abundaban los metales preciosos. También pudo haber ayudado el que, en vez de la esclavitud, se impusiera el sistema de encomienda, que significaba pagar una renta o tributo al conquistador, pero sin que la comunidad perdiera el dominio sobre las tierras. Tal vez pudieron haber influido otras causas,
como el hecho de que la evangelización estuvo a cargo, fundamentalmente, de los dominicos, más respetuosos de los derechos indígenas. Y es muy probable que haya sido decisiva la resistencia de los pueblos ante la dominación colonial. Lo que sí sabemos es que en Oaxaca, como en ningún otro estado del país, los pueblos han mantenido, desde hace 500 años, la posesión de las tierras. A diferencia de otros lugares, no predominaron las haciendas con peones acasillados. Pese a los cambios que se registraron después de la independencia, la reforma y la revolución, en la práctica no se modificó la estructura agraria. Como consecuencia, actualmente es el estado con más propiedad social. De las 9.400.000 hectáreas de su territorio, el 62% es de tierras comunales, el 23% de ejidos y solo el 15% de propiedad privada. De modo que, a pesar de la dominación, primero de la corona española y después del Estado mexicano, la posesión de la tierra a lo largo de la historia ha sido un factor decisivo en la conservación de la cultura de los pueblos. El control del territorio no solo ha permitido la subsistencia, sino también sostener una relación de armonía con la naturaleza, mantener la medicina tradicional y conservar ceremonias, mitos y leyendas. Hay que tener en cuenta que los indígenas no conciben la tierra como una mercancía. Es mucho más que eso. Es la vida misma y el centro del universo. Hoy, a pesar del proceso de aculturación o desindigenización impulsado por la ideología y el racismo dominantes, existen 16 grupos étnicos: zapotecos, mixtecos, huaves, mijes, chinantecos, cuicatecos, amuzgos, chatinos, chochos, izcatecos, mazatecos, chontales, nahuas, triquis, zoques y popolocas, además de los fraternos y alegres afromexicanos de la región de la costa. En total, hay cerca de 2 millones indígenas, los cuales representan el 60% de la población del estado. Cada pueblo tiene características culturales particulares y expresiones lingüísticas diferentes. Por ejemplo, los zapotecos viven en la Sierra Norte, la Sierra Sur, los valles centrales y el Istmo de Tehuantepec, con diferencias culturales muy acentuadas. En la misma Sierra Sur es diferente el zapoteco que hablan los pueblos de Osolotepec que el utilizado en la zona de los Loxichas. En general, se practica el trabajo colectivo y funciona el gobierno comunitario. En casi todos los pueblos la gente coopera y aporta tequio en beneficio de la comunidad. Todos aceptan participar en jornadas de trabajo para la construcción y el mantenimiento de caminos, la edificación de escuelas, la reparación de templos y la reforestación de los bosques, entre otras actividades. En este mundo prácticamente no existe la noción del salario. Prevalece la ayuda mutua, la gozona, y todo se retribuye sin dinero de por medio. Incluso, todavía en algunas partes, el mercado se realiza a través del trueque. En cuanto al gobierno de los pueblos, el órgano de decisión más importante es la asamblea comunitaria. Ahí se elige a las autoridades, las cuales duran en su encargo entre 1 y 3 años. Los funcionarios no cobran.
Hay un auténtico servicio civil de carrera. Se empieza desde joven como topil o policía, luego se va ascendiendo a teniente, comandante, mayor de vara, regidor, de educación, de obra pública, de hacienda, hasta llegar a alcalde, síndico y presidente municipal. Al concluir sus cargos pasan a ser caracterizados, a formar parte del Consejo de Ancianos o Tatamandones. Todos los miembros de un pueblo tienen el deber de servir a la comunidad. Si son elegidos para cargos administrativos o como mayordomos en fiestas patronales, se les llama y tienen que cumplir. No importa que trabajen en el extranjero o en otra parte de la República. La aceptación de estas normas es lo que les permite mantenerse como miembros de la comunidad y al mismo tiempo significa la posibilidad de la realización personal. La participación voluntaria es posible porque existe la convicción de que lo más importante es la convivencia colectiva. No domina el individualismo. La persona no vale por lo que tiene o por los bienes materiales que acumule, sino por el prestigio que logra después de probar su vocación de servicio, su rectitud y su amor por los semejantes. La autoridad, en el sentido amplio, se adquiere cuando una persona ha desempeñado todos los cargos del escalafón hasta llegar al más alto. Es entonces cuando ingresa al grupo de los principales y obtiene el mayor grado de respeto o reconocimiento. Es tan profundo y satisfactorio vivir de esta manera que un inmigrante hace todo lo posible por regresar periódicamente a su comunidad y no hay oaxaqueño que no mantenga la ilusión de volver, algún día, a su pueblo. A la fiesta religiosa llegan de distintas regiones del país y del extranjero para reafirmar su identidad en un ambiente de auténtica fraternidad. Aunque en todas partes se mantiene un gran orgullo por la cultura y la historia, recuerdo en particular lo que me expresaron mijes de Totontepec acerca de que gracias a sus valores y a su organización comunal nunca se había registrado ningún asesinato, o la manera tan solemne con que los chnantecos de San Pedro Yolox me explicaron su sistema de gobierno, o la importancia que tiene para los mixtecos de Santiago Nuyo el reconocimiento oficial a José Remigio Saravia, el indio de Nuyó, a quien un párroco le quitó su mujer y se la llevó a Huajuapan. Al salir a buscarla, se enroló en las filas independentistas, cobrándose la afrenta y prestando el servicio de ir por José María Morelos y Pavón a Chilapa, Guerrero, para que les ayudara a romper el sitio realista y pudieran liberar a Huajuapan. La portentosa cultura de los pueblos de Oaxaca está llena de valores. Existe una profunda vocación por el trabajo, y hay creatividad, bondad y respeto hacia las mujeres, los ancianos y los niños. Algo que no se sabe es que los pueblos de Oaxaca son de los más limpios de México. En todos lados, hasta los caminos, hay recipientes, cubetas, costales, cajas o bolsas amarradas a palos para depositar la basura. Hay letreros para no contaminar los ríos y arroyos con detergentes o fertilizantes químicos. Además, es un pueblo con mucha conciencia ecológica. El cuidado de los bosques es un ejemplo palpable y aleccionador. En conclusión, en Oaxaca hay una gran reserva moral y cultural para la regeneración del país. Así como en las comunidades se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México,
Allí también existe un modo de vida alejado de la ambición, la codicia y el odio. Por ello, estoy convencido de que es posible enfrentar cualquier decadencia tomando en cuenta los valores del México profundo, es decir, con una modernidad forjada desde abajo y para todos.